La vida en la Edad Media entre los siglos V y XV era dura. Mucho antes del descubrimiento de la penicilina, la gente aceptaba que la muerte iba a estar con ellos más temprano que tarde. Alrededor de los siglos X a XI, en medio del período, los cambios dentro de la sociedad comenzaron a cobrar impulso. En el cercano Oriente y en toda Europa, las tasas de natalidad estaban aumentando y las poblaciones estaban creciendo. No solo hubo un aumento en la migración entre países, sino también movimiento de áreas rurales a urbanas. Las ciudades se convirtieron en ciudades a medida que se expandieron para albergar a más personas, lo que llevó a problemas de hacinamiento, pobreza y suciedad. Era un mal que afectaba a toda la sociedad medieval, tanto ricos como pobres. Los pueblos, ciudades e incluso áreas rurales estaban sucios. La higiene y la salud pública estaban completamente ausentes, y pasarían años antes de que se descubrieran cosas como las bacterias y los antibióticos. La mayoría de las casas tenían pisos de arcilla blanca y juncos que se cambiaban ocasionalmente, aunque la capa inferior generalmente se dejaba intacta, a veces durante varios años, ocultando saliva, vómito, orina de perros y humanos, derrames de cerveza y restos de carne y pescado. Y afuera no era mucho mejor. Las calles eran cloacas. Excremento, basura y cadáveres de animales se arrojaban a los ríos, envenenando el agua. Roedores portadores de enfermedades como ratas y ratones prosperaban en estos entornos, que eran condiciones perfectas para que las bacterias se reprodujeran. La infección se propagó rápidamente, y no había inoculaciones contra ella. No había curas ni defensas contra la miseria que podía infligir a la gente del Reino Unido medieval. La enfermedad se convirtió en el mayor enemigo del hombre, porque era casi imposible de evitar. Retrocedamos en el tiempo y echemos un vistazo a algunas de las peores enfermedades que se podían contraer durante la Edad Media. Bienvenidos a la locura medieval. El fuego de San Antonio fue una presencia constante a lo largo de la Edad Media. También conocido como ergotismo, es provocado por la ingestión de grano de centeno contaminado, causando envenenamiento por cornezuelo. Lleva el nombre del monje benedictino San Antonio, quien ofreció ayuda a los afectados. Fuego se refiere a la sensación de ardor que las víctimas sentían en sus manos y pies. Causado por un moho que crece en el grano de centeno, el ergotismo muestra dos características: gangrena en el tipo crónico y convulsiones en la versión aguda de la enfermedad. Los síntomas incluyen calambres musculares, insomnio, náuseas, agitación y llagas. Una sensación de ardor es causada por la restricción de sangre a las extremidades, de modo que en las etapas posteriores se instala la gangrena, causando primero que los dedos de las manos y los pies, y luego las manos y los pies se caigan. Los afectados pueden parecer enloquecidos debido a las alucinaciones y convulsiones, y esto podría explicar las epidemias de baile que ocurrieron entre los siglos XIV y XVII. Los brotes de la enfermedad ocurrieron en oleadas, y en 994 después de Cristo, una epidemia en Francia causó la muerte de entre 20.000 y 40.000 personas en todo el país. Debido a que la Iglesia había declarado que la enfermedad era resultado del pecado, muchos relacionaron los síntomas del ergotismo como una puerta al infierno. Si se almacena mal, el grano de centeno puede humedecerse y desarrollar el hongo. Pero en aquellos tiempos de pobreza y hambre, comer grano contaminado a menudo parecía una mejor alternativa que morir de inanición. A veces, el grano sospechoso se alimentaba deliberadamente a los prisioneros. Esto haría que su orina fuera muy ácida y especialmente útil para el proceso de curtido. Los prisioneros alimentados con grano contaminado morirían finalmente de insuficiencia renal. En años posteriores, los historiadores han debatido si el envenenamiento por cornezuelo fue responsable de las alucinaciones de las jóvenes, cuyas acusaciones llevaron a los juicios de brujas de Salem, y el envenenamiento masivo en Puente Santo Espíritu en la década de 1950. Ahora llevando consigo un estigma de suciedad y decadencia,
La lepra fue una de las enfermedades más notorias de la Edad Media. Se le conoció como la muerte viviente, pero muchos creían que el sufrimiento de los leprosos era similar al sufrimiento de Cristo, y porque aquellos afligidos estaban soportando el purgatorio en la tierra, que estaban más cerca de Dios y que irían directamente al cielo cuando murieran. La lepra es causada por una bacteria que entra en los pulmones. Por lo general, se contrae al inhalar gotas cuando una persona infectada ha tosido o estornudado. Una vez establecida en los pulmones, se extenderá a otras partes del cuerpo. Las bacterias afectan los huesos de la cara, especialmente el área nasal, y la infección puede dañar la piel y los ojos. También puede alterar el sistema nervioso autónomo del cuerpo, causando que los afectados pierdan su sentido del tacto. Cualquier daño sufrido en los dedos de las manos y los pies puede pasar desapercibido y llegar a infectarse y ulcerarse. Una vez que la corrupción de las manos y los pies se establece, el cartílago en los extremos de los dedos de las manos y los pies puede comenzar a ser absorbido por el cuerpo, por lo que se vuelven cada vez más cortos y la piel a su alrededor se contrae. La lepra no es mortal, pero debilita drásticamente el sistema inmunológico, por lo que el enfermo tiene más probabilidades de morir por otras enfermedades, como la difteria o la tuberculosis. Es por eso que la lepra es conocida como la muerte en vida. En realidad no te mata. De hecho, podrías tener la enfermedad durante años y morir por algunas otras complicaciones. Durante el siglo XI, el problema de la lepra se volvió tan grande en las ciudades europeas y sus alrededores que se construyeron hospitales especiales. Se les conoció como leprosarios. La mayoría de los enfermos estaban contentos de ser atendidos en estos lugares. Se les alimentaba bien y tenían un capellán que rezaba por ellos y los preparaba para la muerte. Muchos veían su propio sufrimiento como una forma de hacer penitencia por sus pecados, dándoles una mejor oportunidad de entrar al cielo. Los leprosarios a menudo eran financiados por nobles ricos que querían ser tenidos en alta estima por su filantropía. También era una forma de tener al clero rezando por sus almas. La esperanza de vida era muy baja durante la época medieval, y por lo tanto la Iglesia ofrecía una visión realista pero positiva de cómo se debería llevar una vida. Una buena vida y una confesión de pecado garantizarían un lugar en el paraíso. De hecho, en el siglo XIII, el Cuarto Concilio de Letrán estableció que antes de que un médico pudiera incluso tratar a un paciente, primero deberían ser absueltos de todos sus pecados. Esto se debía a que la enfermedad no podía ser curada a menos que Dios perdonara primero los pecados que la causaron. Parece que la viruela era prevalente en Asia desde el primer siglo, pero fueron los soldados que regresaban de las cruzadas los que propagaron la enfermedad en Europa durante los siglos XI y XII. Es una enfermedad infecciosa que ahora ha sido erradicada globalmente. Aunque la enfermedad tenía un menor riesgo de muerte que otras enfermedades medievales, aún era devastadora para los enfermos y tenía una mortalidad del 30% con tasas incluso más altas entre los bebés. Los síntomas iniciales incluían vómitos y fiebre alta, seguidos por el desarrollo de úlceras en la boca y una erupción que cubría la piel. Durante varios días, la erupción se convertiría en ampollas llenas de un líquido. Las ampollas eventualmente se caerían, dejando cicatrices desagradables. Algunos de los afectados quedaron ciegos. La viruela tenía muchos nombres, como el monstruo manchado y la plaga roja. Más tarde se le llamó viruela para diferenciarla de la enfermedad venérea sífilis, que se conoció como la gran pústula. Algunos historiadores creen que la sífilis fue llevada a Europa desde el Nuevo Mundo, después de los viajes de Colón. El primer brote registrado ocurrió en el asedio de Nápoles en 1493, aunque podría haber existido antes de eso. En Nápoles, las tropas francesas fueron las primeras en comenzar a sufrir de la enfermedad, por lo que los italianos la llamaron la enfermedad francesa. Los afectados tenían dolorosas pústulas verdes por todo el cuerpo desde la cabeza hasta las rodillas. La carne se les caería de la cara.
La micción se volvería tan dolorosa que a veces se insertaría una varilla de metal a través de la uretra y hasta la vejiga. Finalmente, la víctima se volvería loca y la muerte ocurriría en unos pocos meses. La sífilis se propagó en una epidemia, matando hasta 5 millones. Aunque, después de unos 50 años, los síntomas de la sífilis se volvieron mucho menos devastadores. Esto hizo que los portadores fueran menos fáciles de reconocer y ayudó a su propagación. La mayoría de las personas que enfermaban durante la Edad Media serían cuidadas por su propia familia hasta que se recuperaran o murieran. Los nobles adinerados podrían emplear a un médico a tiempo completo para cuidar de ellos. El conocimiento médico se basaba en la superstición y la alquimia. La mayoría de los médicos dirían que cualquier enfermedad es un desequilibrio de los humores. Entonces, la salud se basaba en la idea de 4 humores, siendo sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Si estos 4 estaban desequilibrados, entonces eso causaría una enfermedad, por lo que un médico podría haber verificado el equilibrio humoral de un paciente al revisar su pulso o mirar su orina. Los primeros tratamientos para la sífilis incluían baños en vino o aceite de oliva, el uso de laxantes o la sangría. Se pensaba que la sangría y la cauterización eran una forma de equilibrar los humores. Se pensaba que la flebotomía era más precisa que las sanguijuelas, aunque su uso era bastante común. Las incisiones específicas podían localizar una vena mejor que una sanguijuela, por lo que se utilizaban cuchillos o bisturíes para cortar diferentes venas dependiendo de la condición del paciente. La cauterización se utilizaba a menudo para detener la pérdida de sangre en la época medieval. Se utilizaba comúnmente en la extracción de dientes. Un cuchillo u otro pedazo de metal se calentaría a alta temperatura sobre un fuego y luego se aplicaría a la herida. Esto coagularía la sangre rápidamente y detendría el sangrado, aunque a menudo habría un daño tisular extenso durante el procedimiento. A veces, la cauterización se utilizaba como tratamiento para la enfermedad mental. En lo que se considera el primer caso de guerra biológica, las fuerzas mongoles catapultaron cadáveres infectados de peste en la estación comercial italiana de Kafir. A finales de 1347, comenzó la pandemia más devastadora en la historia humana. En octubre de ese año, 12 barcos que transportaban comerciantes italianos desde el Mar Negro atracaron en el puerto siciliano de Messina. La mayoría de los marineros habían fallecido. Los que aún estaban vivos sufrían, sus cuerpos cubiertos de bubones negros que supuraban sangre y pus. Los barcos de la muerte fueron rápidamente enviados de vuelta al mar, pero ya era demasiado tarde. La enfermedad se transmitía a través de la mordida de pulgas y ratas infectadas, y se propagaba en otros barcos mercantes alrededor del mundo. Por supuesto, la Europa medieval, con sus ciudades y pueblos insalubres y superpoblados, era el lugar perfecto para que la bacteria de la peste se multiplicara y se propagara. Luego, las bacterias comenzarían a atacar los ganglios linfáticos en el cuerpo. Aparecerían moretones negros debajo de la piel y se desarrollarían hinchazones llenas de pus llamadas bubones, debajo de las axilas, en el cuello y en las áreas de la ingle. Estas marcas negras le dieron a la infección su nombre. A medida que la enfermedad se apoderaba, otros síntomas incluían falta de aliento, fiebre alta y la putrefacción de la piel. Pronto el cuerpo perdía el control de su función muscular y comenzaba a tener espasmos incontrolables. Esto podría ser seguido por un vómito continuo de sangre, falla de órganos y coma. Fue una muerte lenta y tortuosa. Es probable que el 70% de las víctimas murieran dentro de los 5 días de contraer la peste. Con el tiempo, la enfermedad mutó y se convirtió en una cepa ahora conocida como la peste neumónica, que afectaba los pulmones. Esto se volvió aerotransportado, haciendo que la pequeña posibilidad de supervivencia que tenían desapareciera. El 100% de aquellos que contrajeron la forma neumónica de la enfermedad murieron. En un período de 5 años, la peste negra mató a más de 200 millones de personas. Eso es casi un tercio de la población de Europa ahora.
Reino Unido sola perdió la mitad de sus habitantes. Una consecuencia que ocurrió después de la peste negra fue una considerable escasez de mano de obra, y para aquellos campesinos medievales que habían sobrevivido, hubo una gran mejora en su paga, condiciones de trabajo y estándar de vida. Los impuestos disminuyeron, y debido a que había un exceso de oferta de bienes, su precio también cayó. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto varias fosas comunes que se utilizaron para enterrar a las víctimas de la peste negra. Un entierro individual decente era muy valorado en la sociedad medieval, por lo que esto solo demuestra lo mal preparados que estaban cuando se enfrentaron a las devastadoras cifras de personas que necesitaban ser enterradas y la escasez de alguien capaz de llevar a cabo la tarea. Aunque ahora hay antibióticos disponibles para tratar la peste, todavía hay entre 1,000 a 3,000 casos cada año en todo el mundo. La peste negra no fue la única enfermedad que creó devastación durante la Edad Media. El sudor inglés también se cobró miles de vidas. Justo cuando comenzó el reinado de Enrique VII, esta nueva enfermedad comenzó a propagarse por Reino Unido. Podría haber sido traída desde Francia por el ejército invasor de Enrique Tudor, pero no hay informes de que afectara a sus tropas o mercenarios. Sin embargo, solo 3 semanas después de la batalla de Bosworth Field, la infección comenzó a propagarse desenfrenadamente en Londres, matando a miles y causando pánico. El aspecto más aterrador de la enfermedad era su capacidad para matar con tanta rapidez. Hubo varios informes de personas que de repente caían muertas en la calle. Comenzó con una fiebre intensa, dolor en el cuello, los hombros y las extremidades. Luego había dolor abdominal y vómitos. Esto fue seguido por una fase de sudoración profusa. La muerte fue rápida después de la falta de aliento, dolor en el pecho y palpitaciones. Extrañamente, la enfermedad parecía afectar particularmente a las clases altas inglesas, especialmente a los jóvenes ricos. Los infantes y los ancianos parecían ser inmunes, al igual que los extranjeros que vivían en Reino Unido. Aquellos en Escocia, Reino Unido e Irlanda también se encontraban sin afectaciones. Muchos jóvenes ingleses huyeron a estos países para evitar la enfermedad, pero de todos modos murieron allí. Ha habido muchas teorías sobre qué exactamente causó la enfermedad del sudor, incluyendo la influenza y el anthrax. La causa exacta de la infección y las razones por las que actuó de manera tan extraña sigue siendo un misterio. El virus con el nombre extraño, agua, enfermedad de elfo, causaba que los afectados desarrollaran manchas rojas que pican, fiebre, uñas ennegrecidas, fatiga y ojos llorosos. Se pensaba que había sido causado por brujería, ya sea por un hechizo o por una puñalada de bruja. En el siglo X, una cura era tomar una mezcla de 13 hierbas, colocarlas en un recipiente y ponerlas debajo de un altar. Se tenían que cantar 9 misas sobre el recipiente de hierbas, que luego tenían que ser hervidas en mantequilla, grasa de oveja y sal. Una vez que esto se coló y se desechó las hierbas en un arroyo, el ungüento resultante debería untarse sobre los ojos, la frente y cualquier otra parte del cuerpo afectada. Otro tratamiento recomendaba ingerir 12 hierbas y plantas diferentes que se habían remojado en cerveza antes de cantar un canto particular 3 veces para eliminar la maldición de la bruja. La causa de esta enfermedad sigue siendo un misterio. Las posibles explicaciones han sido el sarampión, la varicela e incluso la endocarditis, que es una infección del corazón. El mal del rey era un nombre dado a la escrófula. Es un tipo menos conocido de tuberculosis que afecta los ganglios linfáticos del cuello, causándoles hinchazón en lugar de los pulmones. El primer signo de escrófula era la aparición de una hinchazón persistente e indolora en el cuello. La piel sobre el crecimiento se volvería de color púrpura. A medida que avanzaba la enfermedad, la hinchazón se rompería y causaría grandes llagas abiertas. Esto iba acompañado de fiebre y fatiga. Al igual que la enfermedad del elfo del agua,
Esta enfermedad tenía algunos tratamientos extraños. Se pensaba que se podía curar con el toque del rey. Se creía que Clovis de Francia fue el primer gobernante al que se le dio el don de curar la enfermedad en el siglo VI. Para el siglo XIII en Francia y el XIV en Reino Unido, se había desarrollado una ceremonia. El rey Eduardo III utilizó una pieza de toque, un tipo de medallón que se entregaba a los enfermos como una reliquia sagrada. Durante el ritual original, el rey lavaría la carne enferma del paciente con agua, pero Enrique Tudor detuvo esta práctica en el siglo XV. En cambio, él simplemente pondría una mano sobre su súbdito, mientras un sacerdote rezaba por ellos y les entregaba el medallón. Aquellos que tuvieron la desgracia de no recibir el milagroso toque de un monarca, podían buscar tratamiento de un sanador o médico. Algunos recomendaban un ungüento hecho de mercurio. Desde tiempos antiguos, se había utilizado como cura para todas las enfermedades, como la fiebre tifoidea, el estreñimiento, parásitos y sífilis. También tenía muchos otros nombres, como cinabrio o azogue. Si se tomaba en forma de píldora, el mercurio provocaba sudoración y vómitos, reacciones que se pensaba que limpiaban el cuerpo. Los efectos secundarios iban desde dolores de cabeza hasta dificultades para respirar y problemas de visión, pero a menudo se pensaba que eran causados por la enfermedad en sí misma, en lugar del tratamiento. Ahora sabemos lo venenoso que es realmente el mercurio. Durante la Edad Media era casi imposible para la gente común evitar las enfermedades, y esto influía en las actitudes hacia la vida y la muerte. Obviamente, las personas querían vivir tanto como fuera posible y evitar las enfermedades infecciosas. Huirían de las epidemias cuando pudieran, pero eran bastante tolerantes con la muerte. Morir era una parte muy importante de la vida medieval. Había pocas personas mayores alrededor. La mayoría de los niños veían a sus padres morir entre los 30 y 40 años, y los abuelos eran una rareza. La mayoría de las personas en la Edad Media eran extremadamente religiosas y no tenían miedo de morir. Para ellos, la muerte era solo un comienzo. Entonces, esa es una pequeña selección de las horrendas enfermedades que estaban extendidas durante la Edad Media, un recordatorio de cuán afortunados somos de tener acceso a la medicina moderna. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval y nos vemos la próxima semana para otro.